Francisco Rodríguez es nuestro invitado esta tarde, abogado especialista en Derecho Público. Y claro, el tema del día a nivel internacional, tú que has trabajado varios temas internacionales, es el del Medio Oriente. ¿Cómo ves esta situación? Afortunadamente ya con un cese de fuego entre un grupo palestino que es Hamas e Israel. Lo primero que hay que entender, Julio César, es que esto es un episodio más de un conflicto que es sumamente complejo, que además tiene a la comunidad internacional en pleno preocupada porque es un área que sigue estando y ha estado ya desde hace más de 70 años en conflicto y que no pareciera que pueda haber una solución en los términos en los que se ha planteado, que es la solución de los dos estados. Estados Unidos ha tratado de promover con la administración del presidente Trump una posición más favorecedora de las pretensiones de Israel y en este caso específico, con origen del inicio del Ramadán y las políticas de restricción de acceso de bienes y personas a la Franja de Gaza, pues se presentó este nuevo conflicto, este nuevo episodio que, dadas las dimensiones, agradecemos que no hubo tantas pérdidas de vidas humanas. Claro, algunos esperaban que en la parte árabe varios estados intervinieran y en la parte de Israel, Estados Unidos y otros, pero afortunadamente se ha quedado en algo muy localizado, ¿no? Sí, esto demuestra un primer cambio de política en bastante tiempo, porque solía parcializarse y salían muy rápido los estados árabes a apoyar la posición palestina, y en esta oportunidad por primera vez en bastante tiempo pareciera que se ha intentado un acercamiento al problema de una forma que resuelva el conflicto en específico, pues la crisis dada durante el fin de semana, y por otro lado, el hecho de que un Estado de la comunidad árabe sirviera como mediadora, en dos estados de hecho, porque la BBC habla de Qatar también, Egipto y Qatar, ¿no? de Egipto y Qatar en conjunto con las Naciones Unidas. Bueno, es un avance interesante para la diplomacia árabe, que hasta ahora siempre se había visto como una diplomacia poco eficiente en el trabajo de resolver conflictos. Algunos hablan de dos Palestinas, la de Hamas, que es la que está en conflicto, y la de Al-Fatah, que es la que maneja el gobierno palestino, que está en Cisjordania. ¿Eso dificulta también un diálogo entre Israel y Palestina? Claro, ahí hay que entender además el hecho de que, bueno, para Israel Hamas es un grupo terrorista. No le reconoce una autoridad legítima como dirigente de Palestina. Pero además Israel tampoco reconoce a Palestina como un Estado. Claro. Entonces ya allí la situación es bastante complicada. Para que exista un diálogo, lo primero que debe haber es el reconocimiento de ambas partes. Y la política de Israel, bueno, basada en el plan de garantizar la existencia de un Estado con base no teocrática, pero sí fuertemente judía, le impide plantearse mecanismos de resolución de conflictos que estén en los términos en los que ha intentado forzarlo la comunidad internacional, que es el sistema de los dos estados. Esto es un problema que viene desde la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomano, y la necesidad que tenían los judíos ubicados en Europa. La famosa declaración Balfour de 1917. Es correcto. Y después con 45 y 48, 45 y 48 ya se separan dos estados. Es correcto. Así como se separó, bueno, se separó en dos estados allí, y todo el Medio Oriente se desestabilizó producto de la repartición que se hizo con la caída del sistema de los antiguos imperios, pero al mismo tiempo se ha mantenido una posición en la que esos dos estados no son realmente tales. Ahora, existe Israel como un estado y Palestina como un territorio administrado por un grupo en un área, administrado por otro grupo en otra, y además bajo una dominación fáctica de las fuerzas de Israel a través de los procesos de ocupación de territorio, situaciones que han sido criticadas por algunos liderazgos internacionales. La administración anterior de los Estados Unidos criticaba las ocupaciones en Cisjordania, pero que en este momento son apoyadas, y que una de las cosas que es importante es decir, no es fácil asumir una posición, no hay buenos y malos. Hay dos posiciones que tienen argumentos muy válidos
que hay que estudiar con detenimiento y que al final lo importante es tratar de evitar el conflicto armado que tiene consecuencias graves para las vidas humanas. En Venezuela, judíos y árabes comparten negocios, viven en paz, y en América Latina. Así es. Sería interesante que también, como decía el Mullah Omar, el sacerdote musulmán, hubiera paz también entre judíos, cristianos, árabes, sobre todo israelitas también. Sí, en ese sentido, fíjate que Venezuela tiene un caso bien interesante. Nuestra sinagoga central, nuestra mezquita central y una iglesia importante están prácticamente en la misma área. Sí, la sinagoga de Mari Pérez, está la mezquita ahí en Los Caobos, y está la iglesia Sanchar, que es de los cristianos maronitas. Es correcto. Libaneses, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que, bueno, una de las ventajas de la identidad venezolana es que es una identidad integracionista. La mayoría de las personas que han venido a Venezuela en las distintas olas de migración, todas en su mayoría se sienten venezolanos antes que cualquier otra cosa. Y eso es algo de la integración que hay que trabajar. ¿La universidad te permitió estudiar estos casos de temas internacionales? Sí, claro. Desde el pregrado yo tuve la suerte de ver clase con el profesor Jesús Rojas Querini. Claro. Y luego pues allí se han dado muchos casos de muchos espacios de discusión y estudio de casos. Las actividades de los modelos de Naciones Unidas también son espacios muy favorecedores para los jóvenes que quieran aprender de estos temas, y siempre es importante porque al final la diplomacia es el mecanismo a través del cual se va a construir un mundo sin guerras, de ese que tanto habla tanta gente. Cuando hablas de los modelos de Naciones Unidas, es una pedagogía para crear futuros negociadores, sobre todo, y buenos diplomáticos, ¿no? Sí, eso es importante, pero además los modelos de Naciones Unidas obligan a los participantes a estudiar las características del conflicto sobre el cual deben emitir opiniones en estos modelos. Claro. Entonces, además de darle habilidades que les permite luego ponerlas en práctica en las distintas facetas en las que estén en su vida, les permite conocer también cuáles son las intríngulis de los conflictos sobre los cuales está conformándose el Consejo de Seguridad, el modelo de Consejo de Seguridad o el modelo de crisis, cualquiera que sea el caso. Entonces, es bueno porque permite tomar decisiones informadas en torno a las opiniones que se van a tomar, y además a los liderazgos políticos que están en los partidos y que están en las organizaciones de la sociedad civil. Les permite conocer el entorno en el que Venezuela se desarrolla como una sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Ramírez. Será nuestro invitado para otros temas internacionales, otra Muchísimas gracias a ti, Julio César. Bienvenido a Globovisión. Muchas gracias. Vamos a otros escenarios posteriormente, siempre en la información internacional del día de hoy. Ya regresamos.